ejemplo, por poner lo que ha publicado en este año tan convulso de la COVID, 4 grandes artículos que me he indicado aquí, que es su última producción, donde compagina 2 líneas que son, creo, las importantes en su trayectoria, que es el futurismo italiano, 2 aportaciones, y también lo que últimamente le ha llevado a compatibilizar la cuestión de literatura, que llamaríamos contemporánea, y la puesta en el plano cinematográfico de esa literatura que él tanto domina por ser un lector empedernido. Por ejemplo, 2 artículos de los últimos publicados, una macabra fábula fantástica, Macario a partir del tercer invitado, y luego otro, Ted Lewis, el neo-noir británico, el Get Carter, de Mike Hodges. Por si alguien no sabe quién es este Get Carter, pues el famoso asesino implacable, si no me equivoco, Juan Agustín, que también protagonizó Michael Caine. Bueno, pues este intento él en su línea de trabajo, y que nosotros le agradecemos muchísimo desde Albacete, que siempre está dispuesto a colaborar con nosotros, es este acercamiento de la literatura al cine, y en este caso, pues con cuestiones relativas a Hollywood, donde seguro nos mezclará vivencias, experiencias vitales de estos grandes galanes, con alguna anécdota que yo sé que él siempre tiene para contarnos. Muchísimas gracias, Juan Agustín. Esto ya está en tus manos. Yo comparto el PowerPoint y toquemos madera que acabemos bien este 22 de diciembre. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Juan Antonio. Supongo que se me oye. Bueno, pues si puedes poner la presentación. Y bueno, pues una de las, bueno, digamos que un poco la idea de la charla, no conferencia, sino una charla, porque, vamos, realmente a mí lo que me interesa es hablar con vosotros de cine, ¿no? Y bueno, pues la charla, bueno, el título pues era Galanes de la época clásica. Lo que pasa es que, bueno, pues un poco esto lo he cambiado porque, claro, la época clásica de Hollywood pues podrían ser los años 30 y 40, incluso los años 20, ¿no? Y bueno, pues eso nos ponía un poco en el, digamos, en el disparadero, porque había ciertas, bueno, pues grandes leyendas del Hollywood clásico, pues como Douglas Fairbanks, como Rodolfo Valentino, como el propio Melvyn Douglas, pues bueno, pues que realmente, bueno, pues están ya fuera un poco de ese lenguaje franco, digamos, también por su antigüedad, de lo que es de lo que es un poco, pues, digamos, el imaginario colectivo. Entonces, decidí que, bueno, pues utilizar digamos, unos referentes mucho más, digamos, conocidos, más actuales, y un poco extenderlo prácticamente, voy a decir prácticamente, ¿no?, hasta la actualidad. Y bueno, digamos que después de darle muchas vueltas, porque claro, esto siempre, digamos que tiene una lectura un poco complicada, en el sentido que, bueno, pues siempre puede decir la gente, o vosotros podéis decir, bueno, ¿y por qué estos y no otros? Bueno, pues un poco, yo no sé si tenemos, no sé si se ve la presentación, porque yo ahora mismo no la veo. No, Juan Antonio, se ve solamente la invitación de Teams. No se ve nada. No se ve, ¿no? Vaya. Bueno, pues yo continúo y un poco a ver, a capela casi, ¿no? Bueno, un poco la idea era utilizar algunos referentes, como digo, pues como bastante claros, y yo escogí 5. Escogí 5 que, bueno, pues ahora sí la presentación nos lo permite. Ahora se ven. ¿Ahora se ve la presentación? ¿Se ve la presentación? No, Juan Antonio, no se ve, se Juan te ve Antonio. se te ve a ti solamente tu pantalla. Sí se ve. Sí se ve. Sí que se ve. Sí que se ve, sí. Se ve, sí. No, Pues sí, yo no la veo. Unos sí, otros no. No se ve. Se ve solamente la cara de Juan Antonio Belmonte Marín. Y a la Sí, derecha No se ve Galanes. Sí, has cambiado de... Ahora también. Debe ser unos sí y otros no. Dominadores de una época. Sí, se ve bien.
Yo no veo nada. Y ahora Gary Grant. Yo lo veo todo. Qué suerte. Entonces ya creo que las palabras Yo son también lo veo todo. cosas de los ordenadores. Yo estoy viendo ahora mismo al golpe, a los dos galones. Bueno, yo no lo veo, Juan Antonio. Sí, 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 sí. sí, sí, yo No también lo ve lo ni en el estoy viendo. informático. Yo no veo nada, ¿eh? Qué desastre, por Yo Dios. tampoco veo nada. Veo ahora mismo la cara de Juan Luis. Por eso Yo no no- veo nada tampoco, ¿eh? Solamente oigo. Espera, vamos a ver un momento. Juan Agustín, ¿lo tienes tú a mano? Sí, pero es que yo si salgo, a ver, es que yo estoy como, a mí está como bloqueado mi ordenador. No sé si apagar y volver a encender. Y me vuelvo a unir, pero... Sí. Ay, Juan Antonio, antes al inicio, cuando has entrado, sí que lo has llegado a poner entera. Ahí está. Ahora, ¿Se ve? ahora. Ahora se ve. vuelve a Perfecto. verse, vuelve a verse. Yo no lo veía antes. Ahora sí. Ahora sí se ve, sí. Sí, Juan Antonio, ya estás pasando de la primera, vale. Vale, perfecto, ahí está. Vale, pues... Juan, tú, para concretar un poco. Juan Yo- Luis, Yo lo espera, veo. espera un poco, Juan. Porque como yo solo voy a estar viendo el PowerPoint para seguirlo, Juan Luis, me controlas un poco que nadie entre con el micrófono abierto. Y Juan, tú me dices, cambia, y yo cambio. Vale, perfecto. Venga, Pues nada, Sí, pues en adelante, por favor, cerrar todos los micrófonos y lo podremos oír mejor, ¿vale? Vale, pues eso, pues iniciamos ahora sí ya con las imágenes. Gracias, Juan Antonio, y gracias a todos por vuestra paciencia. Y bueno, pues eso era, o digamos que esta imagen un poco resume, y además es una película de todos conocida y que, bueno, pues también resume en cierto sentido gran parte de la conferencia, ¿no? Porque El Golpe fue una película en la cual el propio Paul Newman un poco decía que no la quería hacer porque era... digamos como darle el rango sucesorio de gran galán de Hollywood a Robert Redford. Y bueno, la hicieron y funcionó muy bien y de hecho, bueno, pues sería un poco una de las, digamos, anécdotas de esta charla. Bien, si puedes pasar, Juan Antonio. Como hemos dicho antes, y bueno, debería haber otra diapositiva, pero bueno, ¿por qué estos y no otros, no? ¿Por qué he elegido estos? Claro, porque todos podéis decir, bueno, pues a mí me gusta William Holden o me gusta Robert Mitchum o Gregory Peck, etc. Bueno, los hemos escogido porque han sido actores que han dominado una época, es decir, han sido absolutamente referenciales. También han tenido un arquetipo de comportamiento en la pantalla y fuera de la pantalla, porque algunos de ellos, pues, digamos que incluso, pues, han trascendido el propio mito cinematográfico. También otra cuestión es que tuvieran una carrera cinematográfica sólida, es decir, porque hay muchos que, bueno, pues han sido, digamos, también flor de un día. O, por ejemplo, o carreras que tuvieron una época muy importante, pero luego desaparecieron de una manera pues absolutamente terrible, ¿no? Y, por supuesto, como estamos en un momento que también, bueno, pues a mí me interesa bastante el tema del cine para leer, las referencias bibliográficas, es que, bueno, pues que se pueda cotejar también con libros, es decir, hay una... también, bueno, pues hay algunos de ellos, pues todos los que vamos a ver hoy, pues tienen varias decenas, diría yo, de biografías, de estudios, pero digamos otros no. Por eso también o aparecen en esta charla. Y luego también porque, bueno, pues evidentemente el legado es el de una participación en películas que son esenciales en la historia del cine. Vamos a ver que gran parte de ellos, o la mayoría de ellos, tiene una filmografía muy sólida, que de hecho se extiende durante décadas, tanto en su juventud como en su madurez, y donde han hecho películas que, bueno, pues participan de alguna manera del imaginario colectivo. Eso sería un poco, pues, el sello que quería marcar en esta charla. Bueno, y el primero de todos ellos, si puedes pasar, Juan Antonio, es, bueno, pues probablemente, ¿puedes pasar la diapositiva? Hola. Sí. Belmonte. Vale, perfecto. Gracias.
Gracias. El primero de ellos, es, cómo no, Cary Grant, que, bueno, pues ahí lo tenemos, Archibald Leach, que se llamaba realmente, que era un actor británico, y, bueno, pues probablemente es ese, digamos, también arquetipo de galán que domina prácticamente desde los años 30 hasta principios de los 60. Digo años 30 y principios de los 60 porque, bueno, pues él tiene su primera película, puedes pasar, por favor. Es una película, su primera película importante, porque él había hecho algún papel más pequeño. Es una película que además él participa como, digamos, como coprotagonista de la entonces muy importante actriz Mae West, que, bueno, pues era, pues, bueno, además Mae West era una actriz pues muy sensual, que además todas sus películas, por cierto, siempre hacía juegos de palabras. Y de hecho, bueno, parece ser que ella, cuando ve a Cary Grant por primera vez, dice, bueno, pues, dice, oye, qué mono es. Dice, si sabe hablar, me lo quedo. Esto fue lo primero que dijo. Entonces a ella le hicieron bueno, pues firmaron el contrato. Y bueno, también en la película, que como digo, es una película de Wesley Crooks, fundamentalmente hecha a mayor gloria de Mae West. Ella tiene un diálogo que además hay un momento muy, bueno, muy sugerente en la película, que ella también ve a Cary Grant y le dice, oye, ¿llevas una pistola o estás contento de verme, ¿no? En fin, ella siempre jugaba con este tipo de dobles sentidos. Además, ella tuvo también siempre muchos problemas con el código Hays, porque, bueno, pues la veían como una persona pues, que incitaba, digamos, al pecado, a la lujuria, etc. Bueno, en 1932, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en 1900... si puedes pasar, por favor. En 1966, que es, bueno, pues es Apartamento para tres, que fue la última película de Cary Grant, y después de esta película, Cary Grant se retiró. Él se retira del cine porque, de hecho, entiende que ya se ve muy mayor. Además, es un caso muy curioso dentro de las vidas de los actores. Ahora veremos que hay actores que no se retiran nunca, fundamentalmente por problemas económicos, pero él decidió en este momento retirarse y, como digo, porque veía que estaba envejeciendo en la pantalla, ¿no? Esto es, como digo, es un paradigma, ya no se veía tan joven, no se veía tan ágil, y decía que, bueno, pues que había que dejar paso a nuevos actores, pese a que él era un actor muy querido. De hecho, un poco lo que hizo al final de su vida, bueno, lo que hizo, no, era que él daba conferencias por los teatros acerca de su experiencia cinematográfica, reuniones por todos los teatros de Estados Unidos, donde la gente lo podía recordar y además la gente pagaba una entrada y era, bueno, pues siempre tenía un lleno tremendo y era muy querido por el público. Pero él ya dijo que su legado cinematográfico había terminado y que no quería perpetuarse en bueno, luego vamos a ver que muere más tarde, muere, me parece, en 1982. Pero, bueno, vamos a hablar de algunas de las grandes películas de Cary Grant, porque Cary Grant, como digo, puedes pasar, por favor, es un actor que, de hecho, bueno, pues, y lo vemos en esta imagen, que, bueno, pues, digamos, resume gran parte de ese imaginario de elegancia, de porte, además de saber estar. Cary Grant probablemente fue un actor que, digamos, está un poco estereotipado, ¿no? Él prácticamente era un actor que hacía de sí mismo, hacía de Cary Grant. Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, cuidaba mucho lo que era su presentación en la escena. Por ejemplo, incluso un detalle muy interesante es que se hacía, bueno, alzar porque él tenía el cuello muy largo y, por ejemplo, pedía que se le hicieran unas camisas especiales para que le taparan el cuello. De hecho, siempre aparece pues con trajes, siempre aparece bien peinado, bueno, en alguna película, como esta que tenemos, como por ejemplo esta de la última diapositiva, que es La fiera de mi niña, pero siempre aparece y además resume de alguna manera todo lo que habían sido los galanes también de los años 30, ¿no? Porque él, como hemos visto, pues digamos su gran filmografía es a partir de los años 30,
de los años 40, donde está el gran Cary Grant, aunque bueno, como digo, también la alarga muchísimo, ¿no? Y bueno, pues como vemos, pues algunos ejemplos también. Él también es un actor que se caracteriza por elegir y por tener a grandes partenaires femeninas, ¿no? Y esto evidentemente pues hace que él todavía gane más como actor, ¿no? Y bueno, pues nada más y nada menos que bueno, las dos primeras imágenes de la izquierda, que son dos aproximaciones que hace con Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock con La muerte en los talones, una película del año 59, es decir, una película, bueno, y ahí vemos de fondo a Eva Maria Saint, esa película en la cual él es confundido con el señor Kaplan y bueno, prácticamente se la pasa, ¿no? Corriendo delante de gente que quiere eliminarlo. Y en la parte de abajo, con Ingrid Bergman, en el año 1946, hizo otra película excepcional, a mi juicio, y probablemente una de las mejores de Hitchcock, que es Encadenados. Encadenados, donde además, bueno, pues es un trío protagonista. El último sería Claude Rains, que interpreta, bueno, pues que hace de marido de Ingrid Bergman, que es un antiguo criminal nazi, y bueno, pues quizá una de las grandes películas, o una de las películas más redondas en lo que puede ser el suspense de Alfred Hitchcock. Bueno, luego, por supuesto, también trabaja, Grant, pues se le conoce porque fue uno de los grandes maestros de lo que se llama la screwball comedy, es decir, ese género que también aparece en los años 30, de chico conoce chica. Lo que pasa es que es un screwball comedy un poco pues más, digamos, capcioso, un poco más enrevesado, ¿no? Porque no fue el chico conoce chica, sino era muchas veces, pues, chico ha conocido a chica y ha sido abandonado por esta y la recupera. Y esto sucede pues en dos películas, por ejemplo, también que tenemos en la parte superior, una película también excepcional, otra obra maestra, Luna Nueva, una película de Howard Hawks, que es la historia bueno, pues de un matrimonio de periodistas divorciado y bueno, pues o el intento de Grant para que su mujer no se case con otro, ¿no? De hecho, Billy Wilder hizo una versión también de la película llamada En bandeja de plata en los años 70 con Jack Lemmon y Walter Matthau, ¿no? Pues una película también redonda, ¿no? De hecho, además, Wilder siempre, esto lo digo como anécdota, Wilder siempre intentó contar con Cary Grant para que protagonizara una de sus películas y nunca pudo hacerlo, ¿no? Y además, Billy Wilder en su memoria cuenta que bueno, fue una de las grandes, digamos, o de las grandes decepciones de su carrera cinematográfica. Bueno, en la parte inferior, en el centro, tenemos otra película, bueno, fundamental, apasionante, maravillosa, también dentro de esas grandes películas también de la historia del cine, que es Historias de Filadelfia, ¿no? También que repite un esquema muy similar al de Luna Nueva. Bueno, de hecho, Historias de Filadelfia es del mismo año, es decir, o sea, que es un argumento que funciona prácticamente igual. Lo que pasa es que ante, bueno, pues digamos, ante el dinamismo visual de Howard Hawks, bueno, la puesta en escena siempre teatral, siempre una gran puesta en escena, digamos, reivindicando el papel femenino, que en este caso era el de Katharine Hepburn, en La fiera de mi niña por parte de George Cukor, que, bueno, pues como sabemos, pues, o como saben, pues fue un gran director de mujeres, ¿no? También es una película redonda, otra película de las grandes de la historia del cine. Y bueno, pues también con Howard Hawks, de nuevo, en 1938, 2 años antes de Luna Nueva, pues él hizo otra película, también hicieron, bueno, pues Katharine Hepburn y Cary Grant, que además es muy interesante porque Katharine Hepburn representaba ese arquetipo femenino muy independiente y en este caso La fiera de mi niña pues realmente es una screwball comedy al revés, ¿no? Porque aquí el caso es la chica que conquista al chico, ¿no? Y de hecho pues ella es una pues una rica heredera que se enamora de un profesor, de un paleontólogo despistado, y bueno, pues en una comedia de situación en la cual él no se la puede quitar nunca de encima, ¿no? De hecho, él se va a casar también pues, con una chica aburrida como él, y bueno, pues de pronto Katharine Hepburn pues destroza su vida
pero de hecho pues un poco va en pos de la felicidad de ambos. De todas maneras, como pueden ver, pues estas películas son míticas en lo que es la historia del cine. Pasamos de diapositiva porque bueno, vamos a ver más o comentar algunas más de películas de Cary Grant. Eso sería, además esta es una diapositiva muy interesante que bueno, realmente es posterior a lo que queríamos decir, pero es, bueno, pues esa diapositiva donde Cary Grant reconoce que todo el mundo se quiere parecer a Cary Grant e incluso él mismo quiere ser Cary Grant, ¿no? Es decir, un poco ese arquetipo que él forja cinematográficamente, cómo se traslada a la realidad. ¿Puedes pasar, por favor? Y bueno, esta sería, digamos, que resumiría un poco, Juan Antonio, ¿puedes pasar la imagen? Porque quería que viéramos pues otras, justo ahí lo tenemos, pues otras grandes películas también de Cary Grant. A la anterior, bueno, era Encharada de Stanley Donen con Audrey Hepburn, también una película muy interesante. Gunga Din de George Stevens, otra película también muy curiosa, a mí me gusta mucho, Solo los ángeles en la tercera imagen, la primera inferior. Solo los ángeles tienen alas, que es una película de Howard Hawks. Además, una película también muy interesante porque es una película muy crepuscular, uno de los grandes papeles, digamos, más dramáticos o más comedidos del propio Cary Grant. Y además fue, curiosamente, la primera película donde tuvo una aparición importante la actriz, ¿cómo se llama? La actriz Rita Hayworth. O sea, Rita Hayworth además aparece de una manera muy, muy curioso porque aparece de una manera, maquillada de una manera que es que prácticamente está irreconocible, ¿no? Pues fue la primera gran película en la cual participa Rita Hayworth. ¿Cómo no? De nuevo, Frank Capra. Frank Capra, otro de los grandes directores del Hollywood de la Edad de Oro que no lo habíamos visto, pues aquí lo tenemos en Arsénico por compasión, una desternillante película de unas señoras que, bueno, pues iban envenenando a ancianos, ¿no? Y bueno, pues también es una comedia de situación muy divertida, en la cual él, bueno, pues él es si mal no recuerdo, era el sobrino, ¿no?, de ellas. Y bueno, en la última imagen, pues de nuevo también en un papel dramático, Sospecha, de Alfred Hitchcock, en esa famosísima escena de las escaleras, donde, bueno, pues Joan Fontaine está obsesionada con ser asesinada por su marido, ¿no? Bueno, pues un poco esto resume de alguna manera, pues, digamos, ese itinerario cinematográfico de Cary Grant. ¿Puedes pasar? El segundo de los... ¿puedes pasar, Juan Antonio, por favor? El segundo de los... Bueno, y estas serían algunos libros, si alguien está muy interesado, sobre todo el primero de Mark Elliott, editado en Lumen, pues es un muy buen volumen para regalar, muy completo. Luego el segundo son las conversaciones con Cary Grant, editadas por Nancy Nelson, que es su hija. Y bueno, pues Luis Bonet Mójica, para TV Editores, un libro sobre todo de fotos, El capricho de las damas. Bueno, pues sobre todo los dos primeros que están muy bien y el tercero pues es un libro más visual, ¿no? ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, el segundo de los galanes, aunque es un galán que, vamos, no tiene nada que ver cinematográficamente, porque, bueno, realmente es un arquetipo nuevo, es un modelo nuevo, porque, de hecho, además, rompe con lo establecido y rompe con lo anterior. Incluso esta imagen, pues es bastante sintomática de lo que vamos a ver. Si antes veíamos a un Cary Grant siempre bien trajeado, bien arreglado, con una presencia aseada en la pantalla. Bueno, el caso de Marlon Brando va a ser, bueno, prácticamente todo lo contrario. Y de hecho, además, antes he mencionado que, por ejemplo, mientras que Grant va a tener una, digamos, trayectoria cinematográfica de la cual se retira en el año 66, pues Brando prácticamente estuvo trabajando hasta el final de su vida porque necesitaba mantener una familia gigantesca, además una familia que, como saben, pues tuvo muchos pleitos también judiciales, y Brando pues se vio abocado a trabajar prácticamente, como digo, hasta el final de su vida. De hecho, también, mientras que Cary Grant fue un tipo que siempre tuvo una, bueno, pues se cuidó mucho,
Cary Grant era una persona que se acostaba muy temprano siempre, hacía muchísimo ejercicio, por cierto, subía muchas escaleras, decía de mentira que subía muchas escaleras, aparte de, bueno, le apasionaba el deporte. Bueno, pues Brando empezó también así, pero como saben, Brando pues empezó a tener problemas a partir de los años de cumplir 40 años, problemas de peso, y prácticamente acabó parapléjico, debido a un peso absolutamente tremendo. Ahora lo vamos a ver en algunas de sus películas, pero por eso digo que Brando, y si puedes pasar, por favor, Juan Antonio, Brando representa un arquetipo rebelde, es decir, ya no es esa persona, y además, bueno, pues ahí tenemos su primera película, Hombres, donde además interpretaba, por cierto, como acabó él, a un parapléjico que vuelve de la guerra. Y si puedes pasar, por favor, en 2001, si mal no recuerdo, él hizo su última película, que era bueno, una última película en la cual compartía cartel con Edward Norton y Robert De Niro. También una película que tampoco era demasiado importante. Pero bueno, si puedes pasar, vamos a ver ya lo que son las... Claro, de hecho, Brando sí que tiene también, al igual que Grant, pues una serie de películas absolutamente determinantes en la historia del cine. Bueno, además él tiene bueno, quien lo descubre realmente fue Elia Kazan, y ahí tenemos la primera imagen donde, bueno, pues aparece ese nuevo galán, pero es un galán, como ven, con la camisa sucia, sudoroso. Además ya no es un galán de buenas formas, sino que es un tipo agresivo, es un tipo pendenciero. De hecho, la propia adicción de Brando ya no era una adicción tan clara como la de... Y además eso era lo que le gustaba al público. Y bueno, vemos un rebelde que, digamos, está cambiando, como digo, ese modelo representacional del galán, ¿no? Un tipo duro que, bueno, pues aparece, de hecho, bueno, pues aparece, ahí lo tenemos en Un tranvía llamado Deseo, de Elia Kazan, basado en un guión de Tennessee Williams. De hecho, además, Kazan mandó a Brando a que le arreglara una cañería a Tennessee Williams para convencerlo de que realmente era el que buscaban para el papel. Luego, como no, otra película más clásica, Julio César, de Mankiewicz, bueno, pues también, bueno, pues interpretando a los grandes clásicos. Por supuesto, como no, otra película también, además es muy curiosa, de nuevo también Elia Kazan, con Viva Zapata. Viva Zapata, que fue una película también basada en un guión de John Steinbeck, que de hecho, bueno, pues era pues también, además una película curiosa porque también tiene que ver con la siguiente que vamos a ver, que es La ley del silencio, ¿no? De hecho, Kazan hizo un cine dentro de aquel momento también muy convulso en Hollywood de lo que fue la caza de brujas, las traiciones, las delaciones a los comunistas. Y bueno, pues un poco siempre se hablaba, o sea, eran películas que tenían un subtexto sobre la situación política que estaban atravesando los Estados Unidos. Y bueno, ya la última película, que es una película también muy reproducida, pero muy poco vista, que es Salvaje, de Laszlo Benedek, de 1953, donde Brando pues interpretaba al líder de una banda de moteros, ¿no? Bueno, pues también como podéis ver, pues es otro personaje también pues contestatario, respondón, casi digamos fuera de la ley. ¿Puedes pasar, por favor, Juan Antonio? De hecho, es muy interesante porque Brando, curiosamente, los siguientes años hizo películas horribles, o películas no horribles, pero que son menos interesantes. Y de hecho fue a finales de los 60 cuando de nuevo Brando vuelve a ser el gran Brando. Bueno, había hecho Desiree, había hecho Ellos y Ellas, había hecho películas El baile de los malditos, etcétera. Pero bueno, son películas que yo creo, a mi juicio, son menores dentro de su filmografía, y donde probablemente aparece o se recupera el gran Brando fue entre finales de los 60 y los 70, ¿no? Bueno, aquí con algunas películas esenciales, La jauría humana, de Arthur Penn, bueno, película también muy compleja. Bueno, en la segunda imagen tenemos una película también maldita, que a mí me interesa mucho, que es Queimada, de Gillo Pontecorvo. De hecho,
una película muy extraña porque de hecho fue una gran superproducción. Y bueno, Brando que era un tipo con un carácter también complejo, no era, por ejemplo, como Cary Grant, ¿no? Que aparecía y no te daba problemas en las películas, sino que, por ejemplo, ya Brando, pues en esta película no se hablaba con el director, ¿eh? O sea, ya imagínense hacer una película con alguien con quien no te hablas, ¿no? De hecho, se marchó del rodaje. Bueno, fue una cosa absolutamente loca y sin sentido. Bueno, la tercera imagen es otra película mítica, que es El último tango en París, de Bernardo Bertolucci. Además, Brando decía que, bueno, Brando cuenta también en sus memorias que no había guión, que un poco lo que hizo Bertolucci fue decirle, venga, hacer lo que os dé la gana, y ese fue el argumento de la película. Y por supuesto, pues, cómo no, pues los dos últimos grandes papeles de Marlon Brando en la historia o en su propia filmografía, que fueron, bueno, pues El Padrino, 1972, de Coppola, y el Coronel Kurtz en, ¿cómo se llama?, en Apocalypse Now, que además, por ejemplo, además es muy interesante porque Apocalypse Now, como sabe, bueno, además Brando cobró por Apocalypse Now un dineral. De hecho, me parece que pidió 5 millones bueno, no, si no fueron 5 millones, fue una cosa como absolutamente bestial, y también puso muchos problemas, ¿no? Y de hecho, bueno, incluso lo que cuenta Coppola es que Kurtz era un personaje que tenía que aparecer muy delgado en la película, y Brando apareció con 150 kilos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues un poco por eso, si recuerdan la película, pues Brando siempre aparece entre sombras, ¿no? Y bueno, pasando ya a la siguiente diapositiva, donde vemos el último Marlon Brando, ¿no? Que además es bastante curioso, ¿no? Realmente Brando fue un actor que, bueno, se elevó a la categoría de mito. Por ejemplo, bueno, ahí está bueno, pues antes hemos hablado su último, iba a decir los últimos papeles, pero bueno, un papel que fue importante fue el papel de Superman de 1978, donde ya cobra 5 millones de dólares por aparecer 10 minutos en la película. Bueno, pues películas como Don Juan Último, como La Conquista del Paraíso, además que fue pues una película hecha para celebrar el quinto centenario de la conquista de América. Además se pagó con fondos públicos. Brando cobró otro disparate absoluto. Y bueno, ya su última película, haciendo del Doctor Moreau en una película de John Frankenheimer, que además Frankenheimer decía que se había dedicado prácticamente a sabotear la película, ya nadie quería trabajar con él. Y bueno, pues Brando tuvo pues un final pues bastante lúgubre, pues como saben, pues con asesinatos entre sus hijos, con grandes problemas financieros, etcétera. Pero bueno, es un actor que también, bueno, no por su última época, que es como bastante lamentable, pero sí por su época clásica de los, hemos dicho, años 50 y, bueno, como digo, hasta prácticamente los años 80, donde domina también ese arquetipo de nuevo galán, ¿no? Puedes pasar. El tercero, bueno, ahí tienen la última frase de Brando, pues que decía que, bueno, pues esa frase que resume un poco su imaginario, ¿no? El imaginario de que realmente pues un actor es alguien que está enfermo, ¿no? Puedes pasar, por favor. Y ahí teníamos, bueno, esa idea que también decía al principio, pues algunos libros, su autobiografía, una autobiografía autorizada. Es interesante. Luego las entrevistas, él dio bastantes entrevistas y siempre eran muy sustanciosas porque Brando siempre intentó... ¿Eh? ¿Perdón? Que no se ve. Yo sí que lo veo. Sí, se ve. Yo no sé si... se ve todo. ¿No? Sí, se ve perfectamente. Tiene que ser algún problema del ordenador. Bueno, continúo. Bueno, Brando por Brando. Y luego los retratos que hizo Truman Capote. Truman Capote lo conoció durante el rodaje de Sayonara. Y Brando, pues un poco digamos que se dejó llevar, y entonces le contó muchas cosas a Capote que luego publicó.
y Brando se enfadó mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás es uno de los... Se llama El Duque en sus dominios y está en bolsillo y está, bueno, pues en esta edición de Truman Capote, que escribía mucho y muy bien sobre cine. Bueno, y pasamos ya, ahora sí, al siguiente galán también que domina, pues, bueno, pues los años 60, los 70, y bueno, pues también fue pues un poco digamos una mezcla de los dos anteriores, porque, bueno, Paul Newman realmente, por un lado, representa ese porte y esa elegancia innata de Cary Grant, y por otro lado también muestra la rebeldía de los personajes que hacía Brando, ¿no? De hecho, él era un actor también. Paul Newman fue un actor de lo que se llama, bueno, pues de Lee Strasberg, o sea, es decir, un actor de método, un actor, como digo, introspectivo, un actor, bueno, pues que bueno, pues estudiaba mucho los papeles. Y bueno, pues también, bueno, pues es uno de los grandes también referentes en este sentido, ¿no? Puedes pasar. Y bueno, la primera película que él hace, pues son las sandalias de la sandalia de plata, que además es una película también muy curiosa, porque él se vio y no le gustó nada, y entonces luego cuando le ofrecieron, porque a Paul Newman le ofrecieron el papel protagonista de Ben-Hur, y él dijo que él no se veía, él nunca más haría una película vestido con una falda, ¿no? Pero bueno, es una película también interesante. Y la última, esta es de 1954, y puedes pasar la última, que es una película maravillosa, una película de Sam Mendes, Camino a la perdición, del año 2002, donde interpreta a un anciano gángster. Es una película que también merece muy mucho. Si la sandalia de plata, pues una película pues que tampoco tiene demasiado interés. Bueno, Camino a la perdición es una película que se deja ver muy, muy bien. Y bueno, pues tiene ya 20 años, pero funciona estupendamente. Bueno, puedes pasar. Y bueno, ¿dónde conocemos al gran Brando, no? Bueno, pues al gran Brando, sobre todo porque además Brando tuvo Paul Newman, ¿no? Paul Newman hizo películas en las cuales también ese tipo de rebeldía, de inadaptado, en las que, por ejemplo, pues también tiene mucho que ver el universo o los universos de Tennessee Williams. Tennessee Williams, como saben, pues escribía siempre libros en los cuales el pasado volvía, con cierta referencia a la homosexualidad. Y bueno, pues incluso para no alargarnos, bueno, pues esa imagen magnífica de la película de Richard Brooks, ¿no? La gata sobre el tejado de zinc caliente, ¿no? Que es, bueno, pues probablemente... Además, esos personajes o esos personajes también de Williams, que viven en un mundo que está a punto de estallar, ¿no? Eso es una idea muy interesante y se pasa en toda la película. O sea, que también, de alguna manera, rompe con ese arquetipo de ese Hollywood clásico donde todo está perfectamente ordenado, y en las películas, en este caso en los guiones de Williams, pues todo parece que va a estallar de un momento a otro. Bueno, y luego esa siguiente imagen también tenemos una imagen del año 61, que es el Buscavidas de Robert Rosen, ¿no? Es una película también, bueno, de un jugador profesional de billar, ¿no? Y bueno, pues también, bueno, pues muestra ese arquetipo de un personaje siempre, bueno, pues muy independiente, muy particular, que marca también una nueva referencia respecto pues al galán clásico de Hollywood. ¿Puedes pasar, por favor? Y luego, bueno, pues de nuevo también, claro, aquí tenemos algunos papeles también maravillosos. De nuevo, pues en la primera imagen, pues el propio universo ya ves, una película muy dolorosa, ¿no? Dulce pájaro de juventud, también basada en un texto de Tennessee Williams. Cómo no, las dos grandes películas que hace con Robert Redford, con el que ella consideraba su sucesor, Dos hombres y un destino,
bueno, pues sobre los famosos pistoleros norteamericanos, además con una banda sonora pues absolutamente recordada. Bueno, también trabajó con Hitchcock y con Julie Andrews, en una película que es Cortina Rasgada, también sobre los espías y bueno, pues el antiguo tema del telón de acero, también una película muy interesante de suspense. Por supuesto, otro de los papeles que un poco además a mí no es una película que me guste mucho, pero creo que define bastante bien el carácter de Newman, que es La leyenda del indomable, además la famosísima escena donde se come 50 huevos, ¿no? O sea, pues ahí está. Y luego la última película que tienen es también, bueno, pues un poco es una ya de los años 80 y es una película que a mi juicio está bastante sobrevalorada, es una de las peores películas de Martin Scorsese, que es El color del dinero, pero bueno, también es interesante porque él le da ya réplica a un joven galán como era Tom Cruise y la película, vamos, sin ser la mejor película y la mejor interpretación de Paul Newman, pues es una película en la cual se le dio el Oscar, o sea, además de hecho un poco fue como una cuestión ya de justicia poética, ¿no? Esos Oscar que se dan más que por la interpretación, por la calidad, bueno, por la calidad y por la historia en este caso, del actor, ¿no? De Paul Newman, ¿no? Puedes pasar. Y bueno, también de Paul Newman, pues hay varias cosas escritas. Está este libro de Lumen, que es un libro muy interesante, muy bien documentado, sobre todo, bueno, de hecho además Newman es un actor que empieza, esto lo he dicho, porque ya es un actor que también cambia del paradigma de lo que es el cine, porque él es un actor que nace en la televisión. Él nace en los años 50, cuando lo que se llama la época dorada de la televisión, los teleplays, donde hace películas como por ejemplo El zurdo, son películas para televisión que luego son las que realmente, o sea, él era un personaje ya conocido en televisión cuando hace sus primeras películas en Hollywood. Y bueno, este otro libro, El secreto de Paul, bueno, pues Paul Newman siempre tuvo pues como una especie de predilección por la sana, por las ensaladas, él tenía una serie de productos también, de hecho, y además, bueno, pues El secreto de Paul Newman pues habla de que él realmente siempre intentó que bueno, tanto sus acciones como su propia vinculación política, como los productos que él vendía siempre fueran en beneficio de los demás. Y bueno, es un personaje que en este sentido es un personaje ante todo generoso. Y bueno, pues eso queda bastante claro en este libro. Bueno, puedes pasar y bueno, pues esta es una frase también, o esta frase que define algunas de las, bueno, pues un poco para resumir el itinerario vital, cinematográfico de Paul Newman, ¿no? Paul Newman, que bueno, pues es también una figura esencial, un galán esencial en el Hollywood fundamentalmente pues de los años 60 y 70. Puedes pasar. Bueno, ya hemos hablado de él porque, gracias Juan Antonio, porque bueno, pues es otro personaje esencial y además, bueno, es el único que está vivo de todos los que vamos a hablar, que es Robert Redford. Robert Redford que, bueno, pues es un actor que también, bueno, domina o ha dominado los años 70 y los años 80, prácticamente, incluso principios de los 90 todavía, bueno, y él todavía, bueno, se retiró el año pasado, aún, bueno, puedes pasar, por favor, porque tenemos aquí su primera película, que es, además, él hace casi una película, una película casi de serie B, como su primera gran película, que es El hombre que mató por placer, War Hunt, además protagonizada también por un actor por un actor de serie B, que ha fallecido hace poco, que es John Saxon, bueno, pues que además hizo muchas películas en España, etcétera. Y esa sería su primera película y su última película, que es del año pasado, de 2019, que es, bueno, realmente a mí no me interesa demasiado, pero es no la he visto tampoco ni la tengo intención de ver.
que es una película sobre, él hace un pequeño papel en la película de los Vengadores de Walt Disney. Es una película de Disney sobre el universo Marvel, ¿no? Pero bueno, pues parece ser que le han pagado un montón de dinero y entonces, bueno, pues accedió a hacer esta última intervención porque él ya se ha retirado, a sus 83 años se ha retirado ya del cine. Puedes pasar. Pero bueno, también hay que mirar, o hay que reconocer que, bueno, pues su filmografía también es una filmografía muy interesante, además, como digo, que domina los años 60 y los años 70. Bueno, la primera imagen que tenemos pues es una película también muy conocida, que es Descalzos en el parque, de 1967, una película que coprotagoniza con, bueno, de Gene Sachs, que protagoniza con la hija, con Jane Fonda, además los dos están jovencísimos. Es una película de dos enamorados, una película que funciona también muy bien. Bueno, también en esta época de Galán, pues bueno, pues está Tal como éramos, que es una película del año 1972, dirigida por además, de hecho, es curioso porque la mayoría de las grandes películas o por las que ha reconocido Robert Redford son de Sidney Pollack, ¿eh? Entonces, bueno, además, luego vamos a ver cómo Pollack y él tienen algún roce ya muy mayor, pero bueno, Tal como éramos, que además es una película que ya no es la historia de amor clásica, sino que es la historia de amor y del desamor, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues una película sobre dos jóvenes que se conocen, pero bueno, pues también cuando la crisis llega, llega, por supuesto, la separación. De hecho, además es una película que funciona muy bien, porque bueno, él es realmente el tipo brillante, guapo, etcétera, y ella es, bueno, pues ella es una chica muy normal, pero es una activista, es muy inteligente y al final se queda con el guapo, ¿no? De hecho, bueno, pues el papel de Barbara Streisand es fantástico. Bueno, están los dos muy bien en la película, además también con una banda sonora cantada por la propia Barbara Streisand. Y bueno, Tal como éramos, es una de las grandes películas también de los 70. En el año 73 también, pues coprotagoniza con Paul Newman El golpe, de Roy Hill. Bueno, pues también una película que ganó muchos Oscars, una película tramposa, una película elegante, con una puesta en escena fantástica y donde, bueno, realmente es un duelo interpretativo de dos titanes del Hollywood clásico, ¿no? Y por último, bueno, esta es una película, esta imagen de Jeremiah Johnson. Jeremiah Johnson, que es una película que a mí me interesa porque creo que refleja gran parte también del imaginario y del itinerario vital y biográfico de Robert Redford, ¿no? Él es un personaje que también, pues, es muy generoso con los demás y de hecho reivindica, pues, en cierto sentido lo que puede ser su, digamos, el trabajar por una sociedad mejor. Bueno, y esto, por ejemplo, bueno, Jeremiah Johnson, pues es una película sobre un superviviente en un entorno hostil, pero tiene que ver, por ejemplo, pues con él, por ejemplo, tiene su casa, una de sus casas en Utah, que es un entorno pues también bastante complicado, y ahora veremos por qué es interesante y qué tiene que ver con su vida, ¿no? ¿Puedes pasar, Juan Antonio, por favor? Bueno, otras películas también, bueno, pues muy conocidas, cómo no, el caso de La garganta profunda, La caída de Nixon, Todos los hombres del presidente de Alan J. Pakula, una película sobre el poder y sobre el poder de la prensa, ¿no? Algo que ahora ya pues ha entrado definitivamente en crisis. También con Sidney Pollack, Los 3 días del cóndor, sobre el espionaje. En la parte inferior, pues una película también mítica. Además, la última gran película, la última gran colaboración probablemente con Sidney Pollack, que fue Memorias de África. Memorias de África, que ganó 5 Oscars, que tuvo una gran acogida, que recaudó muchísimo dinero. De hecho, la crítica la recibió muy mal, pero el público se volcó con la película y, de hecho, bueno, pues Redford está un poco enfadado porque decía que la película estaba hecha en función de que Meryl Streep se luciera, ¿no? Si recuerdan y si han visto la película, incluso en el doblaje en español, Meryl Streep habla como con acento danés,
mientras que Robert Redford habla como Robert Redford, ¿no? Porque él en la película estuvo muchos meses interpretando no su acento, sino un acento británico para hacerlo más creíble. Y bueno, pues tuvo cierta envidia y bueno, pues hubo ya como una especie de separación en este caso de Sidney Pollack, ¿no? Bueno, pues hubo sus tensiones en la película. Lo que pasa es que, bueno, pues refrendada con un éxito de taquilla extraordinario y también un clásico de los años 80, basado también, por supuesto, en la novela de Isaac Denison, homónima, Memorias de África, ¿no? Y luego la última de los fotogramas, una película, me parece, si mal no recuerdo, del año 91, que se llama Una proposición indecente. Además, era una película, la película es bastante mala o bastante regulera, pero fue lanzada con mucho tino y, bueno, pues contaba la historia de un rico empresario que le ofrecía $1 millón a una mujer por acostarse con ella, ¿no? Entonces fue una película que, más que la película en sí, pues tiene que ver el debate que se generó, ¿no? Que además se generó un debate extraordinario, estuvo todas las portadas, bueno, todos lo recordarán. Incluso yo recuerdo que Maruja Torres, en un editorial, no sé si fue en El País o en prensa, dice, bueno, si yo tuviera $1 millón, se lo daría a Robert Redford para acostarme con él, ¿no? Bueno, en fin, fue una cosa como muy, bueno, casi más fue lo que fue la promoción de la película que la película en sí misma, pero todavía un galán ya muy maduro como era Redford todavía seguía teniendo ese gancho en la taquilla y, digamos, ese reconocimiento por parte del público. ¿Puedes pasar, Juan Antonio, por favor? Bueno, luego, dos cosas que yo quería mencionar de Redford. A diferencia de los demás, pues es el único que ha saltado a la dirección. Y que ha saltado a la dirección con, bueno, pues con bastante buen tino, porque ha hecho películas que, sin ser grandes obras maestras, son películas siempre muy entretenidas. Incluso la primera, Ordinary People, Gente Corriente, pues fue una película que ganó el Oscar a la mejor película. O Quiz Show, El Dilema, que además es una película también muy interesante. No sé si alguien la ha visto, pero es una película sobre las trampas de la televisión, ¿no? Además protagonizada por bueno, John Turturro y Ralph Fiennes, que además Ralph Fiennes interpretaba a Charles Van Doren, que era un profesor universitario, curiosamente, que estaba conchavado para saber las preguntas que le hacían, ¿no? Es decir, cómo realmente la televisión también fabrica héroes, pero que son héroes de barro, ¿no? O, por supuesto, también la leyenda de Bagger Vance, sobre, bueno, pues además es una película, la leyenda de Bagger Vance, una película sobre el golf, ¿no? Pero, bueno, las películas de Robert Redford, El hombre que susurra a los caballos, etcétera, son películas que siempre se dejan ver bien, ¿eh? O sea, son películas que, sin ser, como digo, obras maestras, bueno, él ha dado el salto a la dirección y, bueno, pues lo resuelve con bastante buen criterio. Puedes pasar. Y luego, ya por último, pues Robert Redford, bueno, pues él, su última gran, digamos, bueno, relación con la comunidad, pues fue también con el propio mundo del cine, con la creación del Festival de Sundance, que ahora a todos les sonará, pero cuando él lo empezó a hacer bueno, pues hace ya prácticamente 30 años, pues Sundance es un festival que se hace en Salt Lake City, es decir, en Utah, y fue un festival de cine independiente, pero que realmente, pues, ha sido como la gran cantera del Hollywood contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, Sundance ahora pues es como de hecho creo que tiene, bueno, de hecho no, creo que no, es que tiene un canal digital y todo, es un emporio mediático y, bueno, es muy interesante porque realmente pues ahí tienen la primera imagen, pues a James Spader y Andy McDowell ¿cómo se llama? En la película esta de Soderbergh de Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, a Guy Pearce en Memento de Aronofsky o Clerks de Smith, ¿no? O sea, son películas que, bueno, pues como digo, han marcado el Hollywood contemporáneo. Y, bueno, por eso Sundance ahora pues es también, como digo, donde vive ¿cómo se llama? Robert Redford. Y, bueno, pues digamos que su legado pues ya no es solo cinematográfico, sino que también tiene que ver con los nuevos, en este caso los nuevos creadores, ¿no? ¿Puedes pasar?
Bueno, y hay pues una frase de Robert Redford, pues un poco también, que o refleja un poco su filosofía de vida. Y ya por último, bueno, pues bueno, los libros, algunos libros interesantes de Robert Redford, El Chico de Oro. Bueno, pues El Chico de Oro, que por cierto es un título bastante chusco, porque realmente pues tiene que ver con una película de William Holden del año, si mal no recuerdo, de 1934, que hizo con The Golden Boy, ¿no? Con Barbara Stanwyck. Es una película que se deja ver bastante bien. Bueno, El Chico de Oro realmente era William Holden, pero bueno, esto de los libros o de titular los libros. Y luego este otro más reciente también de Robert Redford, que bueno, es muy buen libro, también es más profundo, etcétera, ¿no? Bueno, y ya por último, el último galán, porque claro, realmente casi es una especie de homenaje, ¿no? Es una especie de homenaje porque es uno de los grandes también. Es un grande que se hizo grande prácticamente sin él saberlo o sin él pretenderlo, que fue Sean Connery. Digamos que, bueno, pues evidentemente, pues hay otros. Y esto, bueno, pues hay otros muchos. Pero Sean Connery es un actor que a mí me interesa particularmente porque, de hecho, es un galán que se supo reciclar y que, de hecho, digamos que su gran reinado en Hollywood no fue un reinado de juventud, sino fue un reinado de madurez. Es un galán ya maduro, es un galán mayor. Y además, de hecho, pues él partía con prácticamente todas las cartas. Evidentemente, pues ahí tenemos una de sus películas más conocidas, porque él realmente empieza siendo, bueno, su primer gran papel. Veremos que no su primer papel, pero su primer gran papel es interpretando a 007. Me parece que fueron en 5 ocasiones, si mal no recuerdo. La última lo hizo con 53 años, desde el Doctor No hasta, bueno, pues como digo, hasta cuando tenía 53 años. Y probablemente es el arquetipo también de James Bond. Aunque él, bueno, si puedes pasar, él empieza haciendo películas bueno, pues en Escocia, ¿no? O sea, películas británicas, como No Road Back, una película donde él tenía un pequeño papel. O sea, puedes pasar, por favor. Bueno, y aquí tenemos el primer papel relevante, casi muy secundario, de Sean Connery, 1957. Y puedes pasar, por favor, su último papel, que además sí que es un papel muy importante, es de 2003. Además fue una película que él mismo produjo, que es la Liga de los Hombres Extraordinarios, que era una película que era también un batiburrillo de cosas. Es una película muy extraña. Vamos, tuvo muy mala crítica, no tuvo muy mala acogida en taquilla, pero es una cosa, como digo, extrañísima del capítulo. Bueno, en fin, es una película fantástica. Y después de la película, Connery se retira porque, también curioso, ¿no? Como hizo Cary Grant, porque dice que estaba un poco harto ya del nuevo Hollywood, del nuevo Hollywood o del Hollywood postmoderno, de las nuevas estrellas, de la gente y tal, y se hartó. Y bueno, además, como digo, la produjo esta película, la produce él, como muchas otras. Se hartó y se fue a vivir, bueno, pues entre otros a Marbella, en la época pre-Hill, o donde ha muerto recientemente en las Bahamas, ¿no? Y bueno, pues un poco disfrutando de su legado cinematográfico. Bueno, evidentemente, pues gracias, ahí tenemos su primera gran aparición como James Bond y bueno, pues nada más y nada menos que con Úrsula Andrés en El Doctor No, ¿no? Es una película como muchas otras de la saga Bond, donde bueno, pues también aparecía pues este arquetipo pues ultra masculino, súper seductor, quizá un poco machista, pero bueno, pues que funcionó muy bien en esa época, ¿no? Pero bueno, lo interesante, puedes pasar, es que realmente mientras podemos pensar que Sean Connery se pudo, que además hubiera sido una cosa muy normal, ¿no? Se pudo acomodar en ese papel que además le daba fama, prestigio y sobre todo mucho dinero, pues Connery lo que hizo fue buscar otros papeles
y además papeles, quiero decir, que casi muy arriesgados, ¿no? Por ejemplo, él trabaja con Alfred Hitchcock en Marnie la ladrona, bueno, pues ahí tienen esa imagen con Tippi Hedren, también una película a finales de los 60 muy interesante. Bueno, en 1972, si mal no recuerdo, en esa otra maravillosa película que es El hombre que pudo reinar, en una película que hace con Michael Caine, basada en el texto de Kipling, dirigida por John Huston, la historia de dos sinvergüenzas que llegan a ser reyes, ¿no? Es una película de aventuras, bueno, una película maravillosa, ¿no? Una película de esas grandes películas de la historia del cine. Luego incluso él trabaja, porque esta otra imagen ahí donde aparece en paños menores, es una película más desconocida, pero que es, bueno, es más desconocida por el gran público, pero sí tiene como mucho crédito entre los cinéfilos, que se llama Zardov. Es una película de ciencia ficción dirigida por John Boorman, que es un director que también me interesa mucho. Y bueno, Zardov, pues es una película es la primera película de ciencia ficción sobre ecologista, ¿no? Una película también muy curiosa y bueno, pues digamos que bueno, pues también hay que ser Sean Connery para aparecer y para sostener una película, además, porque se pasa toda la película en calzoncillos, ¿no? O sea, es una película tremenda. Otra película que a mí también me gusta mucho, donde él, bueno, prácticamente lleva todo el peso, es un remake que se hizo de Solo ante el peligro, que es Atmósfera Cero, una película de ciencia ficción, pero que recupera el western, el famoso western de Zinnerman, y bueno, pues una película también muy interesante y donde bueno, pues ya nos un poco denota el tino que tenía Connery para elegir papeles, ¿no? Y luego, bueno, ya casi iba a decir prácticamente lindando el cine de autor, pues interpretando al rey Agamenón en una película de Terry Gilliam, también una película menor, pero no por ello menos interesante, que es Los héroes del tiempo. Es una película que, bueno, pues también es sorprendente que, bueno, pues el propio Connery pues trabaje con un director prácticamente Nobel como era Terry Gilliam, ¿no? Puedes pasar, por favor. Y de hecho, bueno, pues también luego ese Connery que además, digamos, que ha ganado con el tiempo, ¿no? En los años 90 prácticamente era definido, y además un señor que era un señor ya maduro, pues con prácticamente 60, 70 años, ¿no? Era considerado como el hombre más sexy del mundo, ¿no? Esto es absolutamente curioso porque ya, pues, bueno, pues ya tenía una edad. Y de hecho, bueno, pues él combinó películas de culto con películas de mainstream, es decir, con grandes taquillazos, ¿no? Es decir, es una... De hecho, yo creo que es un actor que ha tenido una, digamos, una filmografía muy interesante, es decir, que ha combinado pues el cine más de autor, el cine más de crítica, con el cine mainstream, con el cine de taquillazos, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos, incluso con cosas intermedias, ¿no? Bueno, pues la famosa película que él hace de Los Inmortales, que bueno, ahora ya nadie se acuerda de ella, pero en los años finales de los 80, pues fue un pelotazo en la taquilla. Bueno, otra película también maravillosa, interpretando a Guillermo de Baskerville, con su joven aprendiz Atzo en El nombre de la rosa, basada en el texto de Umberto Eco. Película también absolutamente extraordinaria y que además, bueno, yo la vi hace poco, la volví a ver hace poco, me leí la novela también, bueno, y además es una película que ha resistido muy bien el paso del tiempo, ¿no? Luego, en la parte inferior, pues tenemos Los Intocables de Eliot Ness, película por la que ganó el Oscar, mejor secundario. Bueno, de hecho tampoco, hay que decir que tampoco es que Connery fuera un gran actor, pero bueno, lo poco que hacía, lo hacía con bastante tino y lo hacía bien. Luego, evidentemente, pues haciendo de padre de Indiana Jones en Indiana Jones y la Última Cruzada. Y bueno, esta otra película, que es una película también muy interesante, con Lorraine Bracco, se llama Medicine Man, que se tradujo, que además fue una película que pasó un poco como sin pena ni gloria, es una película muy interesante, que se llama Los últimos días del paraíso. Es una película también sobre el ecologismo, es una película sobre el ecologismo, el respeto a la naturaleza, es una película muy extraña, y bueno, donde él interpreta pues casi a un doctor loco, que enamora, en este caso, a esa gran actriz que es Lorraine Bracco, ¿no? Y bueno, pues ya pasamos a la última, bueno, a la última reflexión también de
esta reflexión que hace también con un fotograma de la propia película de Medicine Man, bueno, pues simplemente que es la idea de hacer lo que te gusta y hacer felices a los demás. Y bueno, pues tenemos también, por supuesto, pues los libros sobre Sean Connery. Bueno, este que acaba de salir, yo no lo he leído, el de la biografía definitiva, bueno, muy, muy reciente. En español, pues este otro de Ediciones Masters es probablemente el más adecuado. Es un libro que, bueno, pues también se puede encontrar en digital. Buen libro, ¿no? Y finalmente Juan Tejero, pues que realmente, pues, bueno, este es digamos, Juan Tejero que escribe de todo y fundamentalmente, pues, del legado de las películas de James Bond. Y con esto, pues, pasamos a la última fotografía. Muchas gracias. Siento, pues, que hayamos tenido problemas con la presentación. Y nada más, pues como digo, esto era una conversación y si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna polémica, por supuesto, pues estaré muy gustoso a contestar cualquier tipo de pregunta. Y muchísimas gracias.